Hola a todos, yo soy Cristian y les doy bienvenida a un nuevo video. Hoy les tengo la reseña del libro El umbral de la noche de Stephen King. El umbral de la noche es una antología de sus relatos publicada en el año 1973 y además de ser su primera antología publicada de sus relatos. El libro contiene 20 historias, la mayoría son de terror ficción, los demás son algo más dramáticos, pero aún así pueden ser mezclados con otros géneros. Este es el tercer libro de relatos que leo de Stephen King y creo que como la mayoría de fanáticos, este es el que más me ha gustado. Tiene más cantidad de relatos y algunos de los que siento que se han vuelto mis favoritos, además de que tiene el número correcto de páginas, porque siento que a veces tiende a alargarlos demasiados y hace que lo termine leyéndolo muy a la fuerza solo por terminarlos. Pero aquí tiene la cantidad correcta de páginas para crear el suspenso necesario y dar un buen final. También me ha gustado mucho la gran variedad de temas o el contenido con el que trata los relatos. Podemos ver elementos sobrenaturales como invocaciones demoníacas, posesiones, fantasmas, monstruos como vampiros o el coco, hasta asesinos y niños asesinos en serie. Realmente no soy mucho de ver películas de terror, pero desde que leí por primera vez a Stephen King, me pregunto qué es lo que me atrae de este tipo de historias. Aún no lo puedo describir por completo, pero creo que puede ser el tratamiento que se le da al generar este tipo de emociones, como el miedo, la incertidumbre, la angustia, generar horror en que los lee para despertar ese tipo de emociones más profundas. Stephen King en la introducción define el miedo como tomar conciencia de nuestra propia mortalidad, y lo creo muy correcto al tomar el miedo como una sensación de alerta a un peligro que puede ser real o imaginario. Y es eso, es como genera el miedo en los protagonistas o en el lector de estas criaturas reales o imaginarias. El miedo al extraño, a lo diferente, a nuestros temores como las alturas, la pérdida, un apocalipsis, a lo que todo va relacionado con la muerte, generando angustia, suspenso, realmente aterradores. Me parece también muy bueno como siempre Stephen King crea estas pequeñas historias para que pequeños personajes que puedan aparecer solo en los relatos, haciendo que los conozcamos un poco más a fondo y podamos tener una buena perspectiva de lo que les pasa. Me parece muy curioso y bueno cómo Stephen King saca las ideas de sus relatos, cómo se inspira de su vida diaria, como en el cuento El último turno. Leyendo el libro mientras escribo, decía él que en un verano tuvo que trabajar limpiando en una fábrica textil, como el protagonista del relato, o como en Subasta ya sea, que el protagonista quiere dejar su adicción a las drogas, como Stephen King lo quiere estar haciendo. También cuenta con referencias o relación con otro de sus libros, que es El misterio de Salem Slot, en el que aparece el pueblo en el que se habla en este libro, que aparece en el relato Los misterios del gusano. También en el cuento Un trago de despedida aparecen los vampiros que salen en el misterio de Salem Slot. Como puntos malos, sí hubo algunas historias que no me parecieron muy buenas y solo los leí para poder acabar el libro, como lo son la cortadora de césped, campo de batalla, camiones, en donde los objetos inanimados cobran vida, que realmente no lograron causarme nada, hasta me parecieron algo ridículos. Ahora les hablaré sobre los que son mis 5 cuentos favoritos de esta recopilación, en orden del que menos me gustó al que más me gustó. El primero de ellos es A veces vuelven. Trata de un profesor en el que está en una nueva escuela y le llegan alumnos nuevos, en el que reconoce como los que 20 años atrás asesinaron a su hermano. Aquí vemos ese miedo del personaje de esos asesinos en el que asesinaron a su hermano cuando él era solo un niño, y después de mucho tiempo llegan a atormentarlos en lo que para él pueden ser fantasmas. 4. Los misterios del gusano. Este cuento se cuenta a través de cartas que son dejadas por los personajes y nos cuenta lo que le sucedió. Relata la historia de un hombre que se muda a una casa heredada y por medio de los vecinos se empieza a dar cuenta que en esta casa habitan cosas horribles que rondan alrededor y dentro de ella. Poco a poco descubre que esas cosas extrañas fueron causadas por sus propios antepasados y debe descubrir cómo terminar con ellas.
3. La trituradora. Trata sobre una máquina de planchar en una lavandería que tras probar la sangre humana se convierte en un monstruo. La máquina comienza a asesinar cada vez más gente para saciarse de sangre hasta que intentarán eliminarla. Esta, a diferencia de los otros que trata de objetos inanimados que cobran vida, combina muy bien lo sobrenatural y lo hace más interesante, teniendo una máquina asesina que acaba con todo. Número 2. Los chicos del maíz. Un hombre y su esposa conducen por la carretera entre maizales, que no parecen tener fin. Mientras discuten, terminan atropellando a algo extraño que terminará siendo un niño. Descubren que el joven estaba muerto antes de encontrarlo, y van y lo llevan al pueblo más cercano para poder llevarlo a la policía. Después de recorrer el pueblo y sentir un gran miedo, descubren que todos los adultos del pueblo fueron asesinados por unos niños que tenían un culto hacia el maíz. Ellos tienen un culto a una extraña criatura que habita entre los maizales del maíz. Es increíblemente terrorífico ver estos niños que tienen este culto hacia el maíz. Cómo están realmente locos asesinando a todos los adultos por esta deidad del maíz. Realmente escalofriante. Y número 1, el coco. Esta historia trata de un personaje que está con un doctor explicándole cómo él cree que asesinó a sus hijos. Él se siente increíblemente culpable porque cree que el que se los llevó fue el coco. Ese coco con el que los padres asustan a sus hijos para que se les hagan caso o se vayan a dormir temprano. Él no creía en ellos cuando sus hijos le decían que veían al coco y fueron muriendo uno a uno. A pesar de ser muy fan de este tipo de historias, son muy pocas las historias de miedo que realmente me causan miedo. Pero esta me dejó grandes escalofríos. Pero en esta te recorre los escalofríos del miedo. Y eso ha sido todo. Espero que con lo que les haya dicho se animen a leer el libro y les guste demasiado tanto como a mí. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si leyeron el libro, comenten en los comentarios qué les pareció y cuál fue su cuento favorito. Denle me gusta, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para que los videos puedan llegarle más fácilmente. Compartan el video para que pueda llegarle a más gente y nos vemos en el próximo video. Adiós.